tanque. Esta parte ya lo habíamos visto, solamente tenemos la cuota de la base del tanque y nos dice que el espejo de agua está a 1410.5 metros. Nos dice que esto es variable ya que vamos a tener una presión por encima, ¿verdad? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Primero, ya tenemos lo que sería la primera línea de energía, que es simplemente la proyección de nuestro espejo de agua nuestro, de nuestro tanque, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que requerimos hacer? Ya que tenemos la cuota del espejo de tanque, nosotros le vamos a dar esta situación en la cual, si nosotros tenemos un caudal medio, nos vamos a dar en el punto crítico, primero, ¿verdad? Donde nos vamos a decir que primero va a ser 10 metros columnas de agua. Con eso y con el método de Hazen-Williams, en este caso tenemos que aplicar sí o sí Hazen-Williams, nos da el valor de C, como pueden ver. Entonces es donde tenemos que calcular primero con la distancia crítica un diámetro. Luego calcular otro diámetro con la distancia mínima, que sería de 5 metros. Aquí se dan 5 metros. Simplemente va a ser 1410 más 5 metros y esa diferencia va a ser su pérdida de carga, ¿verdad? Ya, ese es el primer objetivo. Aquí se calculan 2 diámetros. ¿Con cuál objetivo calculan el diámetro? Estos 2 diámetros, que van a agarrar el diámetro que más se relacione con un diámetro comercial. Les va a dar un rango, lo más probable, voy a usar el lápiz, les va a dar un rango de diámetros en el cual van a tener que adoptar el diámetro mayor, pero que mejor se adapte a un diámetro comercial. Eso, por favor, en esta parte no es tan complicado, pero en esta parte, por favor, no se van a olvidar esta parte de aquí, ¿ok? De acuerdo. Ahora vamos a seguir con lo que sería la siguiente pregunta. Ahora ya que no tenemos el valor de C, tenemos que aplicar Colebrook-White y Darcy-Weisbach. Pero tenemos una relación que aquí tenemos, que nos da un coeficiente de contracción del vertedero. Como ven, tenemos todos los datos para trabajar con Darcy. Lo que nos faltaría sería cómo trabajar con este coeficiente de contracción. Como ustedes saben, aplicando el teorema de descargas, ¿a qué es igual la velocidad? La velocidad es igual a la raíz cuadrada, recordando hidráulica 1. La velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, ¿verdad? Pero como los descargas no son 100% eficientes, esta velocidad se le tiene que multiplicar por un coeficiente C. Y ese coeficiente C es el que nos da aquí. La gravedad conocemos, 2 veces es una constante, la velocidad lo vamos a poner en función al caudal y la altura es nuestra incógnita, ¿verdad? Esta es nuestra incógnita. Y esta altura H es lo que es muy diferente a la altura H que tenemos aquí. En realidad, esta alturita estamos calculando. Esta alturita es la que se aplica aquí. No se confundan con esta H mayúscula. Esta altura es la que entra en esta fórmula, ¿ok? En esa parte, por favor, no se van a olvidar. Es solamente esa parte de ahí y ya que van a tener lo que va a ser la velocidad en función al caudal, van a poder hacer interacción Colebrook-White con Darcy-Weisbach. No se olviden, el Colebrook-White les he dado 2 fórmulas, las 2 son totalmente aplicables. Pero lo que les recomiendo es utilizar el 1 sobre la raíz cuadrada de f es igual a menos 2 logaritmo, etc. Todos los datos lo tienen. 15 grados centígrados, por favor, de las tablas. Hay tablas que están en internet, pueden utilizar esas, no hay ninguna dificultad en esa parte. Si aún así requieren, les voy a mandar ahora mismo en formato foto por lo que sería nuestro grupo. Pero solamente este coeficiente C es lo que se va a utilizar. Nada más. Ese es nuestro dato adicional para calcular esta alturita H. Ya, de acuerdo. Ya tenemos lo que sería el segundo ejercicio. Como ven, son ejercicios cortos. Solamente hay que trabajar líneas de energía. Ahora, ¿qué es lo que continúa? Esto ya es más sencillo, simplemente nos está diciendo que esta es la pérdida de carga, ¿verdad? 18 metros es mi pérdida de carga y como no tengo el factor C, solo tengo que es PVC y tengo temperatura, es Darcy-Weisbach, Colebrook-White, esta forma. El número 3 es por Darcy-Weisbach y Colebrook-White. Pero ¿cuál es la condición? Que primero mi pérdida de carga va a ser de 18 metros. Luego, calculo una pérdida de carga
con un caudal de 60 litros por segundo y aquí me va a dar una presión. Esa presión es para mi segunda condición. Aquí voy a tener una presión, ¿verdad? Una presión sobre el peso específico. Y mi nueva pérdida de carga va a ser en función a los 60 litros que me está dando. Ahora, para calcular el coeficiente de fricción, pueden usar 1 sobre raíz cuadrada de F o la fórmula que ya les había dado directamente para F. Eso ya es indiferente. Ambos son totalmente válidos y lo más probable es que les dé lo mismo. Eso es en esta parte es más simple, como pueden ver es más simple con libro White directo. Ahora para el ejercicio 4, para la tubería, se tiene una tubería de PVC, nos da lo que es la temperatura y nuevamente se aplica Colibrook White, ¿verdad? Y Darcy-Weisbach. Como pueden ver, el único que se utiliza en lo que es el método de Hazen-Williams es el primer ejercicio. Después los demás son puros Darcy-Weisbach. Entonces, ¿qué nos dice? El caudal que fluye en el conducto. ¿Qué es el primer dato que nos da? Nos dice que estamos con una longitud de 16,87 kilómetros. Ojo, aquí no está en metros. Transporta agua entre los dos tanques. El desnivel entre ambos tanques es igual a 148.42 metros. ¿Eso qué significa? Que si yo voy a trabajar de espejo a espejo de agua, va a ser mi pérdida de carga. Me da un coeficiente M. Ojo, los coeficientes M son de pérdidas cargas localizadas y como pueden ver ya no está en porcentaje, ya está en 1.084 porque esto automáticamente se multiplica lo que va a ser su longitud. Entonces, ¿qué va a significar? Que mi longitud de cálculo simplemente va a ser igual a 1.084 por mi longitud real, ¿verdad? Por favor, este término no se van a olvidar. Esto ya habíamos repasado. Este es el valor de M que nos está dando, ¿verdad? Para pérdidas de carga menores, para calcular la longitud equivalente. Ahora, ya que ya vamos a tener la longitud de cálculo, me pide el caudal que fluye, mi pérdida de carga va a tener que ser obligatoriamente 148.42 metros. Ojo, la longitud que voy a utilizar no va a ser solamente estos 16,87 kilómetros, va a ser multiplicado por este coeficiente M. La presión de descarga en el tanque inferior. La presión de descarga en el tanque inferior que nos está dando tenemos que calcular, eso nos está diciendo que tenemos aquí una presión que no está llegando totalmente. Entonces tenemos que calcular otra pérdida de carga. Nos está diciendo no está llegando al espejo de agua, que hay una presión del tanque inferior. La reducción que debe producir una BRP para que la presión de descarga en el tanque sea inferior a 5 metros. Entonces, en aquí ya que creo que nos da un dato más, que es el desnivel, tenemos el caudal que fluye en el conducto. Entonces, en esta parte tenemos que darnos lo siguiente. Como ustedes ven, nuestra pérdida de carga no puede ser de 148,42 metros. Tenemos que trabajar lamentablemente con lo que sería nuestro diámetro de PVC. Entonces, tenemos que decir primero, trabajar con la velocidad en la cual tenemos que obtener una velocidad de 1, primeramente. Ese es el primer paso. Ustedes calculen por una velocidad 1 y despejando del diámetro, de la ecuación de diámetro que tenemos, ¿cuánto va a salir el caudal? No olviden que esto es 4 veces el caudal sobre pi, asumiéndonos que la velocidad es 1. Despejamos el caudal y ese primer caudal vamos a ver cuánto de pérdida nos da. Lo más probable es que nos dé una pérdida de carga aquí, ¿verdad? Entonces, este es el término que tienen que hacer, por favor. La velocidad asúmanse como 1 y con el dato del diámetro calculen recién el caudal. Pero este paso es simple, ¿verdad? No tenemos lo que sería no estaríamos usando todos los datos. Entonces, nuevamente ahora se van a asumir una pérdida HF de 148 metros. Entonces aquí hay que hacer dos procedimientos, ¿verdad? Ahora va a ser su pérdida de carga y entonces con esto calcula nuevamente otro caudal. ¿Qué es lo que va a suceder? Que este caudal va a ser mucho mayor al caudal que calculen aquí. Entonces, dependiendo de esta relación, es según este resultado que van a obtener la descarga en el tanque inferior.
Ahora, ¿qué nos dice? Que tenemos que llegar a una altura de 5 metros. Esto tiene que ser igual a 5 metros. Entonces, lo que más rápido podemos responder es la pregunta C, porque nuestra presión, ahora que nuestra válvula que vamos a instalar, tiene que, ojo que las presiones cuando van a una válvula llegan a 0. Ahora vamos a poder trabajar lo que sería esta pérdida de carga, de tal forma que nuestra presión aquí nos salga por 5 metros, ¿verdad? Entonces, tienen dos procedimientos primero que hacer. Asumir toda esta pérdida de carga. Luego, no sé si les da otro dato más, no. Pero por si acaso, voy a bajar aquí abajo. Dique caudal. Creo que sí les da. 1, 2, 3, 4. La longitud, no, no les da. No les da un caudal. Solamente les da una longitud. Ya, esto voy a acomodarlo aquí. Ya. No les da una longitud, solamente les da el dato longitud, les da lo que sería el caudal, digo, la temperatura, el desnivel, entonces las pérdidas menores, entonces directamente ustedes tienen que asumir cómo tienen que asumirse el caudal ya sea a través del diámetro y un caudal asumiendo que todo esto es la pérdida de carga. ¿Qué les recomiendo? Que se asuman primero este caudal, porque ya les había dicho, ¿no? Que este caudal es de la máxima eficiencia hidráulica de la tubería. Entonces, con ese caudal me calcularían lo que sería la pérdida de carga, calcularían lo que sería la presión primero que van a tener y luego ponen una válvula para que aquí llegue a 5 metros. Por favor, con este, no queda de otras, van a trabajar con este caudal que les dé el diámetro. No sé si tiene alguna duda, alguna pregunta a alguien. De De la cualquier pregunta pregunta. 1, sí. Por favor, Ya, ¿puede volver a repetir? ya. Este no era tan complicado, lo único era darse cuenta de dónde sacar el caudal, ¿verdad? Como no teníamos el dato. Pero ya, vamos a irnos a la pregunta 1. ¿Qué nos dice? Nos da un caudal, nos da una longitud, nos da un valor m. Nuevamente, de hecho, que m solamente se multiplica a la longitud para tener la longitud de cálculo. Entonces, perdón, ¿qué nos está pidiendo primero? Nos está diciendo que hallemos, con este caudal vamos a hallar una pérdida de carga. Esta pérdida de carga con este caudal que les está dando, por favor. Luego, una vez que hayan esa pérdida de carga, van a obtener una presión sobre el tanque, ¿verdad? Y les dice, diseñar de tal modo, o sea, darle un diámetro, de tal modo que aquí solo lleguen con 5 metros y también lleguen máximo con 10 metros. ¿Eso qué significa? Eso quiere decir que ustedes tienen que calcular, nuevamente repito, tienen que calcular para un diámetro, para una distancia de 10 metros, es decir, de 1410.5, que es el espejo de agua, más 10 va a ser 1420.5. Y la diferencia de 1420.5 menos 1460 va a ser su pérdida de carga. Con esta pérdida de carga y este caudal calculan el diámetro. Luego, calculan un diámetro para 5 metros, es decir, 1415.5. Y nuevamente vuelven a calcular un diámetro. Y ahora tienen su diámetro respuesta, tiene que ser aquel que mejor se acerque a un diámetro comercial, ¿verdad? Este diámetro comercial va a estar entre el diámetro de los 10 metros y el diámetro de los 5 metros. Este intermedio me va a asegurar que sí o sí, cuando estemos en caudales grandes, me va a llegar sí o sí a 5 metros por encima del tanque. Y cuando estemos con caudales menores, por lo menos no va a sobrepasar los 10 metros. Eso, por favor. Esos dos diámetros y me hallan el que más cercano se halla al diámetro comercial. Eso sería, o tiene alguna otra duda más, alguna otra El pregunta, duda. ejercicio 2, por favor. Ya nuevamente el ejercicio 2. Repitiendo, tenemos el factor de coeficiente de contracción de vertedero. ¿De dónde vamos a hallar los caudales? De la fórmula que les había anotado. ¿Cuál era? Era la solución, un minuto voy a dibujar. Había dicho que la velocidad simplemente es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Esta es mi velocidad. Como tengo un coeficiente de contracción, esta velocidad tiene que ser afectado por el valor de C. Entonces, esta velocidad puedo ponerlo en función a mi caudal.
Eso sería una alternativa. Y una vez teniendo en función de este caudal, voy a poder hallar esta incógnita y voy a obtener esta incógnita. Ahora, después, para poder hallar la altura h, voy a necesitar una pérdida de carga. ¿De dónde va a venir mi pérdida de carga? De Darcy-Weisbach, donde nuevamente lo único que va a ser mis únicas variables van a ser el caudal y van a ser mi altura h, que es igual a hf. Esto va a estar en función. Y nuevamente, y ahora voy a tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿verdad? Porque el hf ya habíamos quedado que es igual al factor f por la longitud dividido entre diámetro a la quinta por el caudal al cuadrado. No se olviden esta parte, me dice, discriminar pérdidas menores, no tengo lo que sería HLs. Entonces, estas HLs no necesito, ¿verdad? No, esto lo puedo simplificar de mi ecuación y directamente trabajo con esta pérdida de carga. Esto está en función de la pérdida de carga, caudal, y nuestra segunda ecuación va a venir de aquí. Eso serían 3 incógnitas con tres variables. Ahora, para el valor de f, no se olviden que ya les he dado una fórmula o pueden usar 1 sobre la raíz cuadrada de f. Este ejercicio es un poquito largo, no sé hasta qué hora les ha dado tiempo el ingeniero. 5 menos 10. Bueno, ya, pueden estar empezando la universidad. Como ven, la mayoría es sustitución de datos. No se olviden reemplazar estos datos de aquí. El vertedero nos dice que es una de sección rectangular de 0,3 metros de longitud. La cresta en el vertedero se halla 3.5 metros. ¿Qué van a tener ahí? Volumen. Desde la base del tanque y van a poder calcular con eso. Esto, ojo, no es volumen, esto es velocidad. Pero con eso van a poder calcular las velocidades. No se olviden trabajar con esta fórmula de aquí, de la velocidad. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, para que así ya empiecen a anunciar, porque creo que el tiempo ya se les está cortando. Eso sería todo, ¿verdad? Ya les he dado una breve explicación de cómo van a resolverlo. Eso sería todo. Ya pueden estar resolviendo nomás ya lo que sería su repaso. ¿Siguen con el ingeniero en Meet o ya se han salido de la reunión o ya lo han cancelado la reunión? Ya se ha salido eso. Ya se ha salido el Sigue el entonces, ingeniero. ya entonces, cualquier entonces consulta, me avisa nomás por mensaje y yo los voy a estar respondiendo. No se olviden que las pérdidas menores, aquí también me está dando, es un 7%, 7.4% de las pérdidas por fricción. No se olviden que eso simplemente es como sumarle aquí un porcentaje, o sea, el HF va a ser igual a un HF más un HL, de tal forma que el HL es el 7.4% de las pérdidas de fricción. Esto es una relación simple de porcentaje, eso no van a tener problemas. Solamente era la relación de cómo hallar los diámetros con estos dos parámetros. Eso sería todo, compañeros. Que les vaya bien en su repaso de hidráulica. ¿O tienen alguna pregunta? Ahora serían las preguntas. Otra pregunta. Oxy, cuando dice diseñar el conducto, asumir las pérdidas menores o equivalentes 7,4%, ¿a qué se refiere? Les está diciendo que las pérdidas localizadas son el 7.4% de las pérdidas por fricción. ¿Eso qué quiere decir? Ahora esta parte es interesante. Bueno, es lo que estaba tratando de explicar, ¿no? Que es igual a que un HF, el HF total que vamos a tener aquí va a ser igual a un HF más un HL. ¿Con qué condición? Que el HL es simplemente el 7,4%, que eso significa 0,074 multiplicado por el HF. Y entonces, si sustituyen esto aquí, se van a dar cuenta que su HF total simplemente va a ser igual a un HF por fricción más el 0,074, perdón, este 7 no me ha salido, por un HF. Por este mismo HF, ¿verdad? Por esa misma pérdida de carga. Esa sumatoria es la pérdida de carga total que vamos a obtener aquí.
¿Se entendió esa parte o es solamente esa parte nos les está diciendo? Como pueden ver, aquí pueden sacar el término HF y multiplicarlo y ponerlo en función de 1 más 0,074. Entonces, divido esto entre mi altura y ese va a ser mi HF, ¿verdad? Entonces, mi delta dividido entre 1,074 tiene que ser mis pérdidas de carga por mis pérdidas de carga en este punto. Toda esta pérdida de carga. Solamente mi pérdida de carga por fricción. Solamente de la tubería tiene que ser delta sobre 1,074. Eso va a ser mis pérdidas de carga de fricción. Entonces dejo de lado lo que serían mis pérdidas de carga localizada y directamente trabajo con HF igual a 7, no, como hemos dicho, 10,67 multiplicado por la longitud, etcétera. Toda esta fórmula de Hazen-Williams. Ojo, se resuelve por Hazen-Williams. Y todo eso, etcétera. Y aquí va a estar en función al diámetro. La longitud ya no toco porque ya estoy diciendo que este HF ya lo he hecho afectar por este factor, por esta condición que me está dando. Entonces, las pérdidas de carga localizada ya no me interesan. El diámetro ya va a estar en función a lo que he calculado aquí, ¿verdad? Eso sería todo. Esa es la relación que tienen que hallar. ¿Se ha podido entender esta parte? No puedo escribir en esta parte, pero ya. ¿Se entendió o sigue la duda o alguna pregunta más? O sea, tenemos a la pérdida de carga que vamos a restarlo, si tenemos que sumarle más el porcentaje, ¿no ve? Por esa Sí, pérdida para cada sí. diámetro. No, no. A ver, nuevamente voy a repetir. Ahora que ya está todo dibujado, que no se nota bien ya, pero nuevamente. La pérdida de carga total, o sea, el desnivel que vamos a causar aquí, que hemos dicho 1420.5 es el primero, menos 1460, nos va a dar una altura, ¿verdad? Esa altura yo lo he llamado delta. Esa delta, lamentablemente, tiene que ver tanto con pérdidas por fricción de la tubería como pérdidas localizadas. Pero para que no introduzcamos las pérdidas localizadas a la ecuación de Hazen-Williams, nos da una relación de 7,4%. Eso quiere decir que este delta es igual a la pérdida de carga de fricción más el 0,074% de la pérdida de fricción. Si nosotros, como tenemos dos factores comunes, que es la pérdida de carga por fricción, lo sacamos como múltiplo común y sumamos 1 más 0,074, que nos va a dar 1,074 por HF. Eso va a ser nuestra pérdida. Eso debería ser igual a nuestra altura, ¿verdad? Eso es lo que estamos hallando. Entonces, si yo despejo esta pérdida por fricción, me va a decir que esta altura que vamos a hallar, 1420.5 menos 1460, dividido entre 1,074, directamente va a ser la pérdida de carga por fricción. Y esa pérdida de carga por fricción yo sustituyo en mi Hazen-Williams y mi diámetro tiene que estar en función a esa pérdida de carga por fricción que estoy calculando aquí. Nada más. Ahora sí se ha entendido o no se ve siempre. Voy a tratar de abrir un Excel. De acuerdo, vamos a diseñar, insertar. Ya. Nuevamente me está pidiendo una altura. De acuerdo, este es el desnivel. Este desnivel, ¿a qué va a ser igual? Si nosotros queremos llegar hasta esa presión determinada que hemos dicho aquí, que vamos a tener un Z sobre el tanque. No, no está compartiendo. Ya. Ya. Nosotros tenemos aquí lo que es un desnivel. Nosotros a este punto lo hemos llamado ZT. Lo vamos a llamar porque va a tener una presión de 10 metros columnas de agua sobre el espejo del tanque. Este desnivel, ¿a qué tiene que ser igual entonces?
va a ser igual a mi pérdida de carga, HF, más mi pérdida de carga.